Hola, en este vídeo por fin vamos a hablar de un concepto que hemos ido mencionando en vídeos anteriores, que es la mutabilidad o inmutabilidad de objetos. Básicamente un objeto inmutable es un objeto que no podemos modificar, pero no nos ha quedado, creo que, muy claro exactamente qué significa esto y qué consecuencias tiene sobre los objetos mutables. Esencialmente la idea está en entender qué es una variable en Python. En Python una variable básicamente es una referencia a un objeto, es una etiqueta. Lo que existe en memoria es el objeto y la variable simplemente se refiere a ese objeto. Vamos a ver esencialmente cómo funciona esto con un objeto inmutable como son los números. Si uno define x como 5 e y como 5, esencialmente lo que estamos haciendo es definir un objeto 5 y x e y son básicamente etiquetas que apuntan a él. Esto lo podemos comprobar, bueno, pues podemos comprobar que x es lo mismo que y, básicamente pues con el operador de comparación, pero podemos ver si x es el mismo objeto que y con una orden que es is. Si hago x is y, entonces esencialmente lo que estoy preguntándole a Python es si eso es el mismo objeto, si los identifica como el mismo objeto. Y la respuesta, como vemos, es cierta. Hay otra forma de ver eso, que en realidad lo que hace la orden is es mirar los identificadores. El identificador viene a ser como la dirección en memoria, y como podemos ver en este caso, la dirección en memoria tanto de x como de y es exactamente el mismo número. Ahora bien, ¿qué significa que un número no puede cambiar, que es un objeto inmutable? En realidad significa lo siguiente: consideremos ahora nuevamente x, su identificador, y voy a hacer una sencilla operación que sería x más igual a 2, es decir, estoy sumándole a x, con el operador de asignación aumentado, el valor 2. ¿Cuánto vale ahora el identificador de x? Como vemos, ha cambiado. Y ha cambiado porque esencialmente lo que se ha hecho es coger el valor de x, que era 5, sumarle 2, por tanto se ha creado un nuevo objeto, 7, y ese objeto es referenciado nuevamente por x, por lo tanto x en realidad ha cambiado. Por eso los objetos son inmutables. No puedo modificar el 5 en memoria, aunque por supuesto sí puedo reasignar los nombres de las variables como yo quiera. ¿Qué consecuencias tiene eso en los objetos que sí cambian, en los objetos mutables? Bueno, vamos a verlo también con un ejemplo muy sencillo. Aquí estoy definiendo A como una lista generada por la función range de 3, es decir, la lista 0, 1, 2, B la estoy definiendo como la lista 0, 1, 2 y C es igual que A. Si los imprimo, lógicamente las tres tienen el mismo valor y si las comparara, lógicamente son iguales. Pero ¿qué pasa con sus identificadores o qué pasa con la orden is? Si hago A is B, esencialmente estoy viendo si A es lo mismo que B, el mismo objeto que B, y la respuesta es que no. Y eso es debido a que, aunque son esencialmente la misma lista, son objetos construidos de forma completamente distinta. Python no los tiene asociados y por tanto aparecen como identificadores distintos o como objetos distintos. Sin embargo, A sí que es C, porque C ha sido definido como A. De hecho, la idea aquí es darse cuenta de que el operador de asignación, el igual, no crea copia de objetos, simplemente referencias. Y por supuesto, si A no es B, pues B tampoco es C. Si miramos los identificadores, vemos que efectivamente el identificador de A y el identificador de C coinciden. Bien, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, pues la consecuencia es importante, y es que si uno modifica A, y recordar que los objetos mutables pueden ser modificados en memoria, estoy modificando el objeto en la memoria, A de 0 igual a 10 significa que si yo ahora miro cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, pues vemos que A de 0 vale 10, pero C de 0 también vale 10, puesto que A y C son el mismo objeto, están apuntando al mismo sitio, estoy obteniendo los mismos valores. B, que no tenía nada que ver con A, pues permanece inalterado. Claro, esto nos produce un problema. ¿Cómo hacemos una copia de una lista? Por tanto, si C igual a A no me vale como copia. Bien, para copiar listas podemos usar tanto el slicing como en las últimas versiones de Python se incorporó el método copy para listas. Y bueno, pues si simplemente escribimos C igual a A de 2 puntos, es decir, hacemos un slicing completo de A y se lo asignamos a C, C se está creando como un nuevo objeto, y si ahora modificamos A, pues podemos ver que A obviamente se ha modificado, B sigue siendo lo mismo que era antes y C es la última versión que teníamos de A, ya está desvinculada de la lista A. Bien, recordar que los objetos mutables son las listas, los diccionarios y los conjuntos, los objetos inmutables que conocemos son las tuplas, las cadenas de caracteres y los números, y que si queremos hacer una copia de un objeto mutable, pues debemos acudir a métodos. En concreto, para los diccionarios tenemos un método copy, y si el objeto no tiene un método copy, sí que disponemos para otro tipo de objetos mutables de un módulo copy que da una serie de funciones con las que poder hacer copias de objetos sin necesidad de seguir las referencias. Eso es todo en cuanto a mutabilidad.